Pues hola a todos, hoy os vamos a presentar el tema 7 de psicología, la conducta emocional. Y bueno, este trabajo está hecho por Fran Pina, Neil Pons, Laia Pons, Ramón Perís y Alex Quintana. Espero que os guste. Definiríamos la conducta emocional como un proceso psicológico básico muy ligado a la motivación. Las reacciones que encontraríamos son muy complejas, con una gran capacidad de adaptación a cambios ambientales, rápidas, fuertes y cortas en tiempo. Las emociones serían una pauta reactiva innata o involuntaria que incluye grandes cambios en el organismo total de un individuo. Cabe destacar las aportaciones de Robert Woodworth y John Brodus Watson, el cual realizó un experimento que a continuación os contaré con detalle. El experimento del pequeño Albert tenía como objetivo inferir en el condicionamiento clásico investigado previamente por Pavlov, introduciendo y asociando sus ideas sobre el comportamiento emocional humano. La metodología del experimento se basaba en tres partes. Una primera parte en que se le introduciría una fobia al niño por medio de un estímulo que condicionarían para que el niño tuviera esa emoción asociada al miedo. Una segunda parte en la que se trasladaría esa respuesta fóbica a otros estímulos con características similares al estímulo condicionado. La última fase consistirá en la extinción de la respuesta fóbica, es decir, corregir el miedo al que se le había introducido el bebé. Watson encontró el sujeto ideal, un niño de 8 años que según su madre nunca había recibido una estimulación emocional. Primeramente al niño le mostraron una rata blanca de laboratorio y el niño dio una respuesta neutra. Seguidamente el bebé fue sometido al sonido de un golpeo a una barra metálica y su reacción fue de miedo e incluso el niño llegó a llorar. Seguidamente al niño se le presentó una rata juntamente con el sonido a un golpeo de una barra metálica y el niño empezó a llorar y tuvo un cierto miedo. Finalmente el niño asoció ese miedo y solo al ver la rata ya se ponía a llorar. Entonces, más tarde, el experimento continuó y le presentaron varios animales similares a la rata, como fue un conejo, fue el caso del perro y un abrigo de lana. Y vieron que el niño también temía a estas cosas que él asociaba a la rata. Para referirnos a los tipos de emociones que podemos encontrar, es interesante fijarnos en la distinción que Robert Plutchik realiza y sobre la cual desarrolla su teoría de la rueda de las emociones. Para este psicólogo, las 8 principales eran las siguientes: alegría, tristeza, confianza, aversión, miedo, ira, sorpresa y anticipación. Dispuestas en la forma que podéis observar, cada emoción se sitúa en el lado contrario a su opuesta, y a partir de cada una de ellas se muestran las distintas intensidades que puede tomar. Por otra parte, para tratar de entender el concepto de inteligencia emocional, resulta interesante la definición que el psicólogo Daniel Goleman nos da en su libro sobre este tema. Para él, la inteligencia emocional supone el conjunto de las siguientes habilidades: conocer las propias emociones y saber cómo controlarlas, reconocer las emociones de otros y poder controlar las relaciones con ellos, y por último, tener la capacidad de automotivarse. Bueno, pues yo voy a hablaros sobre el 7.2, que es el cerebro y las emociones. Para empezar, deciros que el cerebro tiene diferentes partes y cada una de ellas con diferentes funciones. Para empezar, tenemos el neocórtex, que es la parte que recibe las áreas más evolucionadas del cerebro y es la parte más racional. Luego tenemos el sistema límbico, que es la parte que se encarga de las emociones. Y luego, por último, tenemos la parte que es el cerebro triúnico, que es la estructura del cerebro y es la parte más instintiva. Pues ahora os voy a contar la historia de Phineas Gage, que era un capataz que trabajaba en la construcción de las líneas de los ferrocarriles y que un día, mientras realizaba la mezcla para volar unas rocas que estaban en medio de la línea, la mezcla explosionó y esta mezcla era removida con un palo de hierro que le entró por la parte de debajo del ojo y le salió por el hueso frontal
y esto hizo que le salieran una serie de heridas bastante graves, pero consiguió curarse en un par de semanas. El área que se lesionó del cerebro era la corteza prefrontal y esto hizo que cambiara totalmente su personalidad, por lo cual perdió su trabajo y acabó deambulando por los circos contando su historia para poder ganarse la vida. Y bueno, y luego más adelante su caso fue estudiado y sirvió para comprender un poquito más el cerebro. Ahora yo os voy a hablar sobre la relación que hay entre el deporte y las emociones. La actividad física y el deporte están muy cargadas de estimulaciones emocionales que afectan al comportamiento de las personas, como por ejemplo el miedo a ganar, a perder, al rival, a lesionarse. También podemos sentir tristeza, alegría, rabia o asco. Las emociones también influyen en la salud. Hay una fuerte relación entre los aspectos psicosociales y las enfermedades. Las emociones negativas y los estados emocionales crónicos son un riesgo para la salud. Los episodios emocionales agudos pueden empeorar ciertas enfermedades. Por último, se ha estudiado la relación entre las emociones de la ira y las enfermedades cardiovasculares. El agotamiento es una respuesta psicofisiológica exhaustiva como consecuencia de esfuerzos frecuentes e ineficaces, que intentan responder a la demanda continuada de respuestas adecuadas. Las características del agotamiento son la extenuación, tanto física como emocional, pérdida de energía, de interés y de confianza. También se produce un aumento de la irritabilidad y tendencia a la provocación, sensación baja de realización personal y, por último, reacción al estrés cotidiano y crónico. Existen factores de riesgo que provocan un sobreentrenamiento y que pueden llegar a un agotamiento, como por ejemplo los conflictos y ambigüedad de rol, el género femenino, la poca experiencia, la personalidad de tipo A y muchos más. A modo de resumen, después de ver las diferentes emociones y cómo éstas interactúan con el ámbito deportivo y en el de la salud, podremos sacar unas conclusiones. Las emociones son procesos que se activan cuando el organismo detecta un cambio, como una situación desconocida o un peligro. Esta reactividad emocional ha sido necesaria para la supervivencia de la especie. Por ejemplo, el miedo, la rabia, la tristeza o el amor. La mayor parte de la actividad emocional en el cerebro se produce de manera no volitiva. Significa que se produce sin voluntad. Son emociones que no podemos cambiar voluntariamente. La mejora de las emociones está muy relacionado con la consciencia del yo, que es aquella que desarrollamos los humanos para diferenciarnos de otros. Nos permite ser conscientes de quién somos y de responsabilizarnos de nosotros mismos. Muy importante para vivir en sociedad. Los humanos tenemos una capacidad y es que podemos responder desde el presente a situaciones pasadas o futuras. Podemos recordar situaciones pasadas que nos provoquen emociones igual de fuertes que cuando las vivimos. Nuestra conducta y emociones pueden cambiar debido al estrés. Depende del individuo, podemos reaccionar de manera positiva, como por ejemplo, antes de una competición deportiva, nos puede motivar a autoexigirnos más. A eso lo llamaremos eustrés. Por lo contrario, si nos afecta negativamente, provocando cansancio o desgaste psicológico, el término adecuado es distrés. Las emociones, sentimientos, siempre lo trataremos de manera global, aunque las podamos diferenciar, y está muy relacionado con la salud de las personas. Una emoción es una fuerte respuesta somática, es decir, que la captamos con nuestro sistema nervioso. Afectan a la acción motora y visceral. En cambio, un sentimiento es la consciencia del propio estado que sentimos. Afecta a la acción cognitiva. Para terminar, también hemos hablado del por qué tenemos reacciones emocionales a procesos cognitivos. El área de procesamiento emocional, entre otros la amígdala, y el área de procesamiento cognitivo, entre otros el hipocampo, están muy juntos uno del otro en el cerebro. Tienen tantas terminaciones nerviosas que se cruzan unas con las otras. Esto explica que tengamos reacciones emocionales al ver un peligro o al recordar un suceso emocional.